Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Beatriz Elena Trujillo Cervantes y el día de hoy vamos a iniciar con nuestra materia de orientación educativa. Ustedes están cursando el octavo cuatrimestre de la licenciatura de Psicología en la generación 16. Creo que ya hemos trabajado anteriormente. Si es así, bueno, es un placer regresar con ustedes. Es importante ahorita que tengamos muy en cuenta que vamos a ir trabajando un poco más acelerados de lo común por esta contingencia que tenemos y que debido a eso no hemos podido estar de forma presencial, pero vamos a ir reacomodando, esperando ya que la próxima semana reanudemos nuestras clases presenciales y poder retomar nuestro ritmo de trabajo. Vamos a tener 5 sesiones durante este periodo del cuatrimestre, entre los cuales pues vamos a ir viendo esta cuestión de la orientación educativa, para qué es, en dónde se aplica, cuáles son los beneficios, con quiénes vamos a trabajar, en qué ramos vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a irnos aplicando un poco en esto, sobre todo porque recuerden que lo más importante para la modalidad que ustedes tienen, que es intensiva, pues es la lectura. Si no tienen una buena lectura, si no están acostumbrados a la lectura, pues se nos va a dificultar un poquito este proceso y nos va a costar más trabajo regresar a la normalidad. Ok. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la asistencia va a ser primordial para el registro de su evaluación. Ustedes no tienen derecho a ser evaluados si no cumplen con el 80% de la asistencia. ¿Por qué es esto? Porque yo llegando paso lista y les doy 10 minutos de tolerancia. En esos 10 minutos, si ustedes no llegan, es como si no asistieran a clase. Eso creo que ya lo saben. Ya en octavo cuatrimestre creo que está más que entendido. Entonces, creo que en ese sentido no vamos a tener mayor problema. ¿Ok? ¿Cuáles son los rubros de evaluación que vamos a manejar en este periodo? Va a ser un examen que equivale al 50% de la evaluación. Si ustedes sacan ese en el examen, pudieran decir que ya tienen un 5 en la materia. Después será trabajos que vamos a realizar y que por favor necesito, jefe de grupo, que me envíes un correo porque les voy a mandar el material. Vamos a estar trabajando con unas pruebas de orientación vocacional, unas pruebas que necesito que vayan ustedes ya manejando en ese sentido y que nos van a ayudar para esta área de la profesión. Ok, entonces les digo, mi correo es trujillo.elena@hotmail.com, trujillo.elena@hotmail.com. Por favor, envíame, jefe de grupo, un correo solicitándome el material, que será el programa guía para que ustedes se den cuenta qué es lo que vamos a estar viendo durante las clases, qué temas, las diapositivas y por favor, y muy muy importante, las pruebas que vamos a manejar. Las pruebas que vamos a manejar es la prueba de Chaside de orientación vocacional. Van a ser pruebas, una pequeña historia clínica, pruebas proyectivas y la de inteligencias múltiples, que van a tener que aplicarlas a un joven, a un adolescente, de qué edades, pues pudieran aplicarle a chicos de entre 15 y 20 años de edad, un poquito más inclusive, ¿sale? No se las apliquen a ustedes mismos porque obviamente la prueba va a estar inclinada hacia el área de la salud o el área psicológica, entonces pues no me daría mucha retroalimentación, sino
mejor hagámoslo a diferentes chicos, a diferentes edades, para que podamos tener en cuenta cómo va cambiando y cómo va siendo el proceso de orientación educativa. ¿Sale? Bueno, comentábamos, el 50% es el examen, más un 30% la prueba que ustedes me van a presentar. ¿Qué es lo que voy a evaluar de esa prueba? Que me la presenten como toda una batería de pruebas psicométricas, que cuente con los requisitos en cuestión a la evaluación y la interpretación de esa prueba. Eso es lo que yo voy a evaluar en ese sentido. ¿Por qué? Porque pueden ustedes ser muy buenos técnicos en pruebas, pero no saben interpretar. Y ustedes ya deben de manejarse como unos buenos psicólogos que pueden expedir un reporte psicológico como tal y en forma. Van en octavo cuatrimestre. Yo no les voy a decir cómo deben de interpretar, cómo deben de reportar la interpretación de esas pruebas. Ustedes me tienen que entregar esa interpretación como debe. ¿Sale? Bueno, bueno, disculpen que esté yo volteando hacia todos lados, pero es que son mis apuntadores. Estoy viendo qué es lo que vamos a ver. Quedamos entonces que con esto es el 80%, y obviamente el otro 20% saben que son los reportes que me tienen que entregar de los temas que vayamos ir viendo durante las clases, y que pueden ser mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de flujo, lluvia de ideas, etcétera. Pero no quiero, por favor, resúmenes. Recuerden que yo no manejo resúmenes y estoy en contra de los resúmenes. Entonces, vayamos viendo esta cuestión, porque es importante que me entreguen eso, porque es el otro 20% de su evaluación. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, jóvenes. Cualquier duda, ya les acabo de dar mi correo. Por favor, envíenme un correo, y trataré de aclararles las mayores dudas posibles. Miren, espero que nos veamos la próxima semana, para lo cual necesitaría que ya me hayan impreso el material de las pruebas. O sea, ya llévenlo impreso para que yo pueda darles indicaciones de cómo se va a ir contestando. Pero sí, pueden ir adelantando en cuestión a la pequeña historia clínica que van a hacer de la persona o del joven que van a entrevistar. Tanto eso como las pruebas proyectivas. Acuérdense, HTP, el de la persona con su historia, etcétera. ¿Ok? Con eso pueden ir adelantando bastante. Entonces ya tienen tarea, además de los reportes de la siguiente clase. Es importante que tengan el programa guía. Mándenme, por favor, el correo. Ok. Y bueno, ya creo que especificando y teniendo muy en cuenta todos estos puntos, vamos a iniciar con esta materia, que es orientación educativa. La orientación educativa es una de las herramientas muy importantes para el trabajo de la psicología, sobre todo si todavía no se enfocan hacia una maestría o un posgrado en específico. La orientación educativa es la que nos va a abrir o va a ser un parteaguas para lo que es la carrera a futuro del adulto. Muchos de ustedes creo que sabemos que tienen ya algunos una primer carrera, pero quizá ustedes estén manejando la carrera de psicología como una segunda carrera para ampliar su conocimiento, para ampliar su área de trabajo, pero quizá porque la primera no fue tan satisfactoria como ustedes habían creído. Ahora parece ser que la gente, que los adolescentes escogen su carrera por distintos factores, menos por el que sea el importante, que son las habilidades y los intereses
de esa persona. Yo puedo estar interesada en estudiar, no sé, ingeniería, y no, la verdad, por eso muchos de nosotros estudiamos psicología, porque no nos gustan las matemáticas. Entonces, pudiera yo tener el interés de estudiar algo, pero si no tengo la habilidad, en verdad se me va a hacer bastante difícil. Me va a costar trabajo y quizá logre terminarla, pero no va a ser de mi gusto. Y viceversa, puedo tener la habilidad, pero no el gusto. Entonces, es importante reconocer estas dos posturas, estas dos características que nos hagan que podamos ejercer una profesión de la forma por lo menos satisfactoria, que nos guste. Por ahí hay un dicho que dice, no hagas lo que quieras, quiere lo que estás haciendo, ama lo que haces. Entonces, eso es cierto y eso es importante, pero si además de lograr la carrera que me gusta, tengo esa habilidad, pues yo creo que va a ser más fácil que estemos en un lugar seguros, que en un lugar donde estemos bien y que nos mantengamos un buen tiempo. Bueno, en ese sentido, los jóvenes toman la decisión de una carrera por moda, porque piensan que es la más remunerada, pero al ser la más remunerada hay muchos que se van por esa carrera y resulta que al final no es tan remunerada, porque hay más oferta que demanda, porque la familia tiene ese lealtad familiar en cuestión a las carreras, a las profesiones, sobre todo si hablamos, y se da mucho con los abogados o con los médicos. Otra de las cosas, por seguir a la novia, seguir al novio, a la pareja. Entonces, sí vamos viendo que tenemos varios factores que nos hace que nosotros escojamos una carrera, pero realmente no es esa carrera de todo satisfactoria, no es la que nos convenza del todo. Por eso se aplican las pruebas de orientación vocacional. Hay diferentes pruebas de orientación vocacional, la más conocida y la que se aplica generalmente, inclusive ya está en línea, es la del CUDER. El CUDER maneja, por eso les digo, estas dos posturas, estas dos características que identifican a la orientación educativa, que es la habilidad y el interés, las aptitudes y los intereses. Entonces, es la más comercial o es la que más se utiliza, pero hay una pequeña, un pero en esta prueba. Ustedes han llevado pruebas psicométricas en donde les han dado los profesores una batería de pruebas las cuales realizar, que han sido sencillas porque sacan copias del manual, sacan copias del protocolo y entonces pues pueden realizar sus pruebas. El CUDER tiene una desventaja y es el pero que les digo. Cuando se empieza a realizar la prueba, el protocolo de la prueba es en acetatos, son en hojas transparentes, en estas hojitas transparentes, gruesas, como plastificadas, y trae un punzón. Ese CUDER tiene como una guía de líneas y de circulitos que conforme nos vaya el sujeto nos vaya contestando, al evaluar tenemos que ir picando los circulitos de acuerdo a una guía que viene atrás y que se tienen que empalmar y que se tiene que ir picando. Aquí la cuestión es que por mucho que yo quiera que cuadre la copia, siempre va a salir movida. Entonces eso imposibilita la reproducción por fuera. Y recuerden que ustedes, si no tienen cédula profesional, no van a poder comprar ninguna prueba psicométrica. Les piden una cédula para poder comprar las pruebas. Bueno,
Entonces, por eso es que el CUDER ahorita no se los voy a enseñar. Ustedes ya debieron de haberlo visto en pruebas proyectivas, pero el que nosotros vamos a manejar es el CHASIDE. El CHASIDE es una prueba muy sencilla, muy rápida y muy fácil. Muy fácil de hacer, pero tiene su chiste la interpretación, porque no es tan fácil. Tengo que ver varios aspectos, tengo que ver muchas cosas que me pueden orientar para la evaluación de esta prueba, una de las cuales es la entrevista. Esa es una de las herramientas que se me pasó mencionarles ahorita, una entrevista dirigida absoluta y totalmente hacia lo que son esa orientación vocacional. ¿Qué carrera te gusta? ¿Desde cuándo te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Tus papás llevan esa carrera? ¿Conoces a alguien? O sea, preguntas total y absolutamente dirigidas en la cuestión de la orientación vocacional de la profesión. También tienen que ponerme esa entrevista. Bueno, ¿qué es la orientación educativa, jóvenes? Bueno, pues la orientación educativa se define como un proceso de ayuda sistemática y especializada que se ofrece a las personas, ya sea individualmente o en grupo, en todos los aspectos, personal, académico y profesional, y a lo largo de toda la vida, especialmente en los periodos críticos y decisivos, en momentos clave y de transición ante las situaciones novedosas o problemáticas. Eso es la orientación educativa. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, es una ayuda sistemática y especializada que vamos a ofrecer no tanto en individual, sino también puede ser en grupo. ¿Y en qué se basa? Son 3 aspectos total y absolutamente importantes que no podemos dejar de lado. No solamente voy a estar viendo la cuestión educativa, la personal y la profesional. Personal, educativa y profesional. No puedo separar estos tres ámbitos, estas 3 características, estas 3 formas para mi orientación vocacional. Les voy a decir por qué, y lo dice muy claramente la definición. En un momento crítico, en un periodo crítico y decisivo de la persona, tenemos un nivel educativo bajo en general. Si ustedes empiezan a dar cuenta, ahorita va aumentando. Creo que ha sido un periodo que hay una transición y que esta cuestión de la decisión en cuestión a lo educativo va creciendo, pero aún seguimos siendo minoría los que estamos sacando una licenciatura, los que tienen una licenciatura, seguimos siendo pocos. Los que tenemos una maestría son menos, y la minoría los que tienen un doctorado. Entonces, en esta cuestión, una decisión, un momento decisivo es precisamente el seguir estudiando, el seguir teniendo un proceso de aprendizaje, por lo menos en cuestión cognitiva. Y es donde nosotros vamos a entrar como orientadores educativos, como licenciados en psicología, que vamos a enfocarnos en la orientación vocacional. Tenemos que tener en cuenta esa decisión del sujeto para tomar una carrera, pero también qué tipo de carrera, hacia cuál se va a dirigir, ¿ok? Entonces es ese proceso de decisión como persona. Si quieres seguir estudiando, cuáles son los y muy importante, jóvenes, y no vamos a dejarlo de lado, tenemos que hacerle ver los recursos con los que cuenta para poder aprender o llevar una licenciatura en alguna de las áreas de la salud, áreas sociales y humanísticas, las artes, las ingenierías, las ciencias exactas, esas áreas en las que se pueden desarrollar. Si yo les preguntara cuántas carreras conocen, quizá me pudieran decir no más de 10 o de 20, pero estamos hablando que la Universidad, por ejemplo, Autónoma de México, cuenta con más de 300 carreras de sus distintas áreas.
y no las conocemos. Vamos a ir viendo poco a poco algunas de las que con las que se maneja la universidad, y están abriendo otras carreras. Entonces, vean que no estamos limitados en ese sentido. Ustedes pueden dar una amplia gama de oportunidades para que el sujeto pueda escoger dentro de ellas una carrera que sea de su agrado y sobre todo que sea competente. Muy bien. Entonces, regresando, les decía que el escoger una carrera resulta una complicación muchas de las veces, porque puede a mí gustarme la carrera, pero no cuento con la solvencia económica para poder seguir con la carrera, ¿sí? Me limita esta cuestión del dinero, de la solvencia económica para poder seguir con mi carrera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a orientar a la persona de que hay recursos de los que puede echar mano para terminar esa carrera. Hay becas, hay instituciones que no cobran mucho. Si es que no puede entrar a la universidad pública, a la universidad abierta, ¿qué pasa? Muchas de las veces, aunque pudiera entrar, y en verdad hay que hacer un estudio económico de cuánto puedes gastar para tu carrera, cuánto tienes, cuánto ganas y cuánto puedes aportar o cuánto puedes separar para esta postura de la carrera, porque el hecho de decir que voy a entrar que logré pasar un examen de una universidad pública no quiere decir que no tenga yo gastos. Los pasajes, la comida, materiales, libros, ¿sí? Vamos a ir viendo los datos de cuánto va uno a gastar, de cuánto uno puede invertirle a la carrera en las determinadas escuelas que se presentan. Quizá inclusive muchas de las carreras que dé la universidad pública sea más cara ahí que otra carrera en una universidad privada. ¿Por qué es esto? Simplemente por los materiales que se necesiten para la carrera que hayas escogido. Supongamos que una persona entra a área de las artes, del diseño. Son carreras muy caras. La carrera de gastronomía es sumamente cara por los materiales que se ocupan, por los insumos, por las prácticas. Las prácticas no se hacen aquí, las prácticas se hacen muchas de las veces en las zonas turísticas, sobre todo si estamos hablando de licenciados en turismo con gastronomía, se eleva el precio. Ustedes hagan la cuenta de cuánto han invertido en su licenciatura de psicología aquí. Pudiéramos decir que es la mitad del costo de una de estas carreras en las universidades públicas. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver en la orientación educativa. Darle ese recurso al sujeto para ver en dónde va a trabajar, cómo va a trabajar, con quiénes va a trabajar. ¿Sale? Ok, bueno. Entonces, en eso no se orienta la educación educativa. Entonces, todo esto favorece a los procesos de enseñanza-aprendizaje, como la orientación profesional, pasando por la orientación para el desarrollo de la persona, la atención a la diversidad y la investigación e innovación en orientación educativa. ¿Qué pasa con esto? Fíjense, es un proceso total y absolutamente de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué de enseñanza-aprendizaje? Yo te voy a orientar, tú tienes que aprender y reconocer tus recursos. La orientación educativa se deriva un poquito de lo que es la psicología educativa, y ustedes ya vieron psicología educativa. Va muy de la mano en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ya es más en lo personal. Ya no es como una institución, una enseñanza-aprendizaje en institución. Si bien en psicología educativa estamos hablando de este proceso de enseñanza y esta interacción y esta tríada
de institución, de directivos, maestros y alumnos, dentro de la orientación educativa estoy viendo no triada, sino ya esta relación de pareja entre el orientador y el sujeto. Es de dos solamente, no se involucran los otros, pero le hacemos el reconocimiento de estos recursos. ¿Okay? Bueno, ahí dentro de las disposiciones legales, ustedes ya lo vieron en algún momento, cuáles son estas disposiciones que nos hacen que nosotros tengamos esta facilidad en orientación educativa y darle una amplia oportunidad al otro de seguir estudiando, de continuar con una carrera. ¿Y cuál es? Es el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación. Son los principales documentos legales que regulan al sistema educativo nacional. ¿Qué dice el artículo 3? Que todos tienen derecho, todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la federación, los estados y los municipios la impartan en los niveles preescolar, primaria y secundaria. Asimismo establece que la primaria y secundaria son obligatorias. Eso ha venido siendo desde hace muchos años, desde que la Constitución es Constitución. Artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Todo ciudadano, todo individuo tiene derecho a la educación, que se imparta libre, que se imparta gratuita y laica, o sea, separada de la religión. Eso lo conocen ya ustedes, pero ¿qué es lo importante de esto? Y repito, solo son obligatorias y gratuitas las que son de nivel básico. Y hablamos de nivel básico como preescolar, primarias, secundarias. Pero ya también en una reforma se está hablando que también la preparatoria debe de ser básica, debe de ser obligatoria. No solo se habla de la obligatoriedad por parte del Estado, en donde yo tengo que darte esa educación gratuita, ¿no, jóvenes? También esa parte de ser obligatoria implica que para los trabajos más básicos estén solicitando como mínimo el nivel medio superior. Ya se está dejando de lado. Antes se hablaba que si querías obtener un trabajo muy simple, decían mínimo secundaria. Ahora ya no. Ahora ya es mínimo un nivel medio superior o una carrera técnica. Y también ya las carreras técnicas están desapareciendo y en muchos lugares no aceptan a personas con una carrera técnica, sino que tengan ya una licenciatura. Entonces, si se dan cuenta, se nos van cerrando las oportunidades en el área de trabajo, y por eso es que la orientación educativa va a ser un parteaguas en este punto para la persona, porque va a tener que ver qué área es la que le acomoda, qué carrera. Además hay carreras que son muy cortas y carreras que precisamente por eso se escogen por estos tiempos, por esta característica de los tiempos. La educación impartida por el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará amor a la patria, la conciencia y la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Eso es lo que nos marcan estas leyes, esta legalidad dentro de la educación. Fomentará armónicamente todas las facultades del ser humano. Estamos hablando de las aptitudes, de las habilidades. Cada uno de nosotros sirve para algo. Por ahí en algún momento escuchaba que no digas que yo no sirvo para nada, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Entonces, esta broma se hace cuando te dicen que no tienes habilidades o no tienes aptitudes o no vas a hacer nada más en la vida, pues por lo menos se servirá de mal ejemplo. O sea, en el reconocimiento de que cada uno de nosotros sí tenemos habilidades, sí tenemos conocimientos, sí tenemos herramientas por los cuales salir y seguir adelante. Muchos de nosotros quizá
mucha de la gente de afuera quizá no logre tener esta enseñanza dentro de una institución a nivel licenciatura, pero la vida les enseña mucho más y se dedican a empleos que son tipo oficios, lo que nosotros le llamábamos oficios, y que han sido herencias de generación en generación de familia. Los carpinteros, algunos mecánicos, y los que no ya estudian ingeniería mecánica ante la complejidad de los automóviles de ahora, ¿no? De todas esas máquinas. Pero bueno, es por eso que es desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Entonces, todos tenemos facultades, todos tenemos algo que nos hace que podamos ejercer una profesión libre, una profesión que nos guste y que nos reditúe también económicamente. Nadie trabaja de hobby, jóvenes. Siempre tenemos que tener una remuneración, un pago social, económico, personal, de satisfacción personal, cualquiera de ese reconocimiento que ustedes se imaginen, lo van a tener. Pero bueno, es una de las ganancias que se tienen para este ejercicio profesional. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita y promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior. Apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura de México. O sea, sí, el Estado nos da esta cuestión y esta postura de gratuidad o de un modelo gratuito en todos los niveles, y ya lo escucharon, inclusive a nivel superior, y tenemos varias instituciones que son de forma gratuita. Ojo, ya les dije, tenemos que valorar qué carrera y que realmente sea accesible para el sujeto. El Poder Ejecutivo determina los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República, tomando en consideración las opiniones de los gobiernos, de las entidades federativas y de los diversos sectores involucrados en la educación. En un periodo, el Sistema Educativo Nacional y la Secretaría de Educación Pública descentralizó esta educación. ¿Qué quiere decir? Hace años se manejaba aquí en lo que era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se manejaba toda la postura educativa desde el Distrito Federal, desde una entidad total y absolutamente centralizada. Todo lo que hacía alguno de los estados tenía que estar viéndose y valorándose aquí en el Distrito Federal. De un tiempo hacia acá eso se quitó, se descentraliza la Secretaría de Educación Pública, y entonces cada estado, cada entidad lleva sus programas y planes de estudios. No se despega total y absolutamente de la Secretaría de Educación Pública o de las normas que el Sistema Educativo Nacional determine, pero sí en su desarrollo, en su dinámica, en su libre cátedra los dejan. Entonces, por eso dice que en consideración de opiniones de gobiernos, de las entidades federativas y de lo que es también el Poder Ejecutivo Nacional, ¿vale? Por eso se habla de que cada uno tiene voz y voto en sus programas, en sus formas, en sus planes, etcétera. Vamos a ir viendo todo esto, jóvenes, poco a poco. No quiero darles tanta información porque se van a aturdir. Les voy a mandar la presentación, van a ir leyendo, pero es ir aterrizando todas estas definiciones que van desde lo teórico y por qué se hace de esta forma, ¿no? Hay muchos cambios ahora, muchos cambios en el sistema,
pero vamos a ir considerándolos para que ustedes tengan esa información, irse actualizando, ¿sale? Bueno, y encontramos que dentro de las universidades, hablábamos de las públicas, de las privadas, pues tenemos todas estas universidades que se han ido creando. Primero tenemos la Secretaría de Educación Pública como un eje donde se sostienen, donde giran, donde van cada una de las universidades, y que en su momento, por muy particular que sea la universidad, tiene que apegarse a las normas que la Secretaría de Educación Pública le exija. Tenemos dentro de esta cuestión de los programas, de los planes y de las posturas universitarias, distintos líderes o dirigentes, instituciones dirigentes. El Instituto Mexicano de Psico-Oncología se basa y tiene un plan y programas de estudios especificados por la Secretaría de Educación Pública, pero hay algunas universidades que se rigen ante las normas y reglamentos y planes de estudio de la Universidad Autónoma de México, etcétera. Se habla, por ejemplo, como en el nivel básico. Si hablamos en el nivel básico, estamos en el nivel medio superior, hablamos de diferentes instancias que nos van rigiendo. Hay escuelas de preparatorias que son públicas y que son privadas, y que dentro de las privadas van a regirse dentro de cada una de estas diferentes posturas, como cuáles. Hay algunas que tienen planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Autónoma de México. Hay otras que se sustentan dentro de la Dirección General de Bachillerato, y las que son con carrera técnica a la DGET y Dirección General de Estudios Tecnológicos e Industriales. Entonces, si se dan cuenta, hay distintas instituciones que van rigiendo dependiendo de lo que ustedes quieren estudiar y de lo que ustedes van a escoger. Dentro de las universidades como tal, a nivel licenciatura, tenemos la Ibero, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la UNIREM, que es la Universidad de la República Mexicana, el Tecnológico de Monterrey, la Salle, etcétera. Opciones hay, pero también tienen que ver qué es lo que quieren estudiar. La Universidad Iberoamericana, que va a formar empresarios jóvenes. Los chicos que vayan ahí, en su postura es total y absolutamente empresarial. Entonces estamos viendo que cuántos vamos a entrar para ser empresarios. Hay que tener esto muy en cuenta. ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué necesito estudiar? ¿Ok? Bueno, seguiremos con lo que son los niveles educativos, los planes de estudio, las horas, etcétera, pero eso ya lo vemos la siguiente vez que nos veamos. Hasta ahorita nos quedamos ahí con esto. Les repito, mándenme el correo para que yo les pueda mandar la presentación, para que yo les mande el material con los que vamos a trabajar, y sobre todo las pruebas que necesito. Búsquense un joven, empiecen a hacer la historia clínica, una pequeña historia clínica, no me completen una historia clínica porque no nos vamos a llevar mucho tiempo, pero con esto quiero que vayamos reduciendo el tiempo. HTP, prueba proyectiva, y de la figura humana con su historia, y quizá puedan ir empezando a hacerle la entrevista de enfoque de orientación vocacional. ¿Cuáles son las preguntas? Se las repito, ¿qué pueden hacer? No es que sean total y absolutamente las mismas, pero va a ser como guía, todo dirigido hacia la licenciatura que a la persona le llame la atención. ¿Por qué te llama la atención esta carrera?
¿Alguna vez has trabajado como auxiliar o conoces alguna persona que lleve esta carrera? ¿Tus papás tienen o son profesionales de esta carrera? ¿Es por economía? ¿Es porque te gusta? ¿Desde cuándo? Si han tenido una carrera técnica enfocada en esta carrera, etcétera. Es una guía. ¿Por qué? Porque esa entrevista, junto con la prueba ya realizada, es como voy a hacer la interpretación de la carrera a la que la persona quiere recurrir. ¿Vale? Bueno. Pues bueno, chicos, hasta aquí llegamos con esta primera clase, con esta asesoría. Yo de todas maneras voy a hacer un resumen de lo que acabamos de ver y aclarar las dudas en cuanto nos veamos. Cualquier cosa, pues pueden mandarme un correo antes, como les había comentado. Y bueno, reiterando que es un placer, si es que ya hemos tenido clase, tener esta materia con ustedes, y si no, pues ya iremos trabajando, ya irán conociendo cuál es mi forma y mi dinámica dentro del salón de clase, y terminar en buen tiempo lo que es el temario de la misma clase. ¿Sale, jóvenes? Entonces, pues bonito día, bonita tarde, que sea productivo y no se desesperen. Es una contingencia, se tienen los recursos. Acuérdense que ustedes todavía no llevan intervención en crisis, pero el hecho de que se tenga una crisis, sabemos que tenemos los recursos para solucionarlos. Entonces, si de esta forma podemos estarles haciendo llegar la información, pues eso es mejor que nada. Y además haciéndoles conciencia, ¿no?, de que el 90% del proceso de enseñanza-aprendizaje es de ustedes, porque tienen un modelo intensivo, en donde aún estando presencial, aún asistiendo a las clases como lo hacían comúnmente, ustedes tenían un mayor peso en cuanto a investigación. Y aquí se les aclaraba las dudas. Entonces, yendo en ese sentido, no ha cambiado mucho la situación. Pero esperando verlos yo la próxima semana. Nos vemos, chicos. Adiós.